Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos de Reacondicionamiento Mental para el Éxito? Hace algunas semanas que no nos vemos por esta plataforma y me da muchísimo gusto conectarme el día de hoy con ustedes por este medio. Hoy estoy en Austin, es una tarde bastante lluviosa, una tarde que invita a sentarse, a tomar un tecito, a reflexionar. Y qué mejor momento en este preciso instante que quizá muchos que viven por esta zona donde está muy lluvioso, quizá estén dentro de casa, que podamos conectarnos en algún ratito. Hola Margarita, ¿cómo estás? Felicidades por tu santo, así que hoy es Día de las Juanitas, mi mamá es Juanita, así que aprovecho para pues saludar a todas las Juanitas que anden por ahí y bienvenidas, Consuelo, todas aquellas personas que estén por aquí. Qué gusto saludarlas. Bueno, pues la razón de hacer este pequeño video en vivo es comentarles que he estado haciendo, algunos de los que están en esta plataforma quizá no lo sepan, pero estoy llevando a cabo un coaching con un grupo muy interesante, tanto en México como en Estados Unidos. Hemos estado trabajando intensamente semana a semana. Y parte de este coaching, pues, justamente es ayudarlos a desarrollar sus talentos. Como saben, eso es algo que me apasiona, me motiva, y dentro de esta plataforma de reacondicionamiento mental para el éxito, y ahora con el libro de ayudar a padres a ayudar a desarrollar los talentos de sus hijos y vencer los obstáculos que se puedan presentar en el camino de una carrera artística, pues ambas áreas tienen que ver con esa pasión que tengo por ayudar a las personas a que puedan sacar todo ese talento y toda esa capacidad que tenemos. Así que quiero comentarles, y algunos de los que están en esta plataforma también están en este grupo de coaching, que es un grupo privado, y algunos no, pero quiero hacer este tema abierto para todos, porque independientemente de si estás conmigo haciendo este trabajo o no, que quizá más adelante te gustaría integrarte o preguntarme cómo es y cómo pudieras participar en un grupo de coaching privado también. Hemos estado trabajando en un ejercicio personal muy interesante, muy intenso, creo yo, que es súper simple y que tiene que ver con poder hacer una reflexión personal y saber cuáles son nuestras 5 cualidades más importantes que nos definen. No solamente que somos nosotros capaces de saberlo en nosotros mismos, que eso es ya un tema importante. Hola Moni, hola Lili, ¿cómo están? Alicia, ¿cómo le va? Y no solamente que nosotros seamos capaces de reconocer esas habilidades en nosotros, o esas cualidades, sino que además podamos pedir un poco de retroalimentación con amistades, familia, compañeros que nos conocen, ya sea nos conocen en vivo o nos conocen a través de redes sociales, que nos den esa retroalimentación de qué son esas cualidades que ven en nosotros. Y hola a todos los que se están conectando. Norberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Así que hablando de estas 5 cualidades, ha sido un ejercicio muy interesante el ver cómo cada persona ha ido encontrando, algunas de una manera muy sencilla, pero algunas como con más dificultad, cuáles son esas cualidades que nos identifican. Y lo interesante de cómo algunos han tomado el tiempo de hacer pues como un poquito de esa pregunta hacia sus contactos y conocidos, vuelvo a repetir, tanto en redes sociales como en vivo, con personas que físicamente los conocen, para revisar si esas características son algo que ustedes creen tener o que realmente la gente los percibe así. Y en muchos casos estas cualidades coinciden, es decir, que lo que estas personas que están realizando este ejercicio, que yo le invito a todo el mundo a que lo haga, porque es un ejercicio de autoconocimiento muy importante, saber si esas cualidades que tú crees tener son las mismas cualidades que la gente percibe en ti, porque a veces hay personas que perciben en nosotros cosas más grandes de lo que nosotros mismos podemos percibir de nosotros mismos. Y tiene que ver con mucho, niveles de experiencia personal. A lo mejor nos cuesta trabajo hablar de las cosas positivas que nosotros tenemos y reconocerlas incluso.
Así que poder hacer esta revisión nos ayuda para muchísimas cosas. Obviamente que lo primero que necesitamos es conocernos a nosotros mismos para saber quiénes somos y para poder trabajar con esas cualidades, que muchas de esas son cualidades innatas. Por ejemplo, algunas personas se describen a sí mismos como personas amigables. Quizá eso tenga que ver con un temperamento que es como extrovertido, sociable. No todo el mundo lo es, pero puede ser una cualidad innata. En algunas personas, por ejemplo, está el ser alegre. Es una cualidad hermosa el no perderla a lo largo de los años por situaciones que nos pueden pasar en la vida. Y hay otras cualidades que de alguna manera se han ido formando en nosotros, quizá porque han sido valores que se nos han hecho presentes o los hemos aprendido de nuestras familias, de la gente cercana con la que nos educamos desde niños. Y esas pueden ser cualidades como responsabilidad, honestidad, sinceridad. O sea, todo esto quizá sea parte de algo que también hemos podido aprender o se nos inculcó de pequeños. Pero la suma de ambas, tanto lo que puede venir como de una manera intrínseca en nuestro ser, que ahí yo creo que todos naturalmente tenemos la capacidad de ser buenas personas, de tener, y cuando digo buenas, no quiero quedarme en el tema solamente como moral, sino cada ser humano tiene la capacidad de desarrollar su máximo potencial y somos inherentemente buenas personas. En el sentido de que si tú, por ejemplo, ves cómo reacciona un niño cuando alguien está sufriendo, o si un niño de 3 o 4 años ve a un bebé, lo quiere abrazar, o si se da cuenta que alguien o un perrito está sufriendo, quiere protegerlo, lo quiere adoptar. Entonces, a eso me refiero cuando digo que inherentemente tenemos estas capacidades de bondad, de generosidad, de amor, que a veces a lo largo de los años las vamos perdiendo, nos vamos endureciendo, las vamos bloqueando, quizá como una manera de autoprotección. Pero inherentemente al ser humano, creo yo, que tiene la capacidad de desarrollar esas cualidades de bondad, de generosidad, de abrir los brazos para dar, para servir, para ayudar. Y estas otras habilidades o capacidades que también vamos desarrollando porque vamos recibiendo un tipo de educación que de alguna manera en muchos casos es muy, muy bueno que en nuestras familias nos hayan inculcado pues estas otras, como menciono, la responsabilidad, la honestidad, o sea, valores y principios que integran parte importante de nuestro carácter. Toda esta suma es lo que nos permite de alguna manera crear algo que yo llamo una marca personal. Lo podríamos llamar de distintas maneras, pero hoy en muchos lugares se está hablando de este tema de la marca personal, que no es otra cosa más que la suma de todas estas cualidades y cómo la gente te percibe, no solamente a nivel de tu carácter. Es algo que va incluso en lo visual, en lo físico y en lo no físico. Es decir, en lo físico sería pues cómo te vistes, cómo te muestras a los demás, la manera como te arreglas. Tu marca personal puede tener que ver incluso cómo traes tu bolsa de mano, ¿verdad? O sea, cómo traes tu portafolio, cómo está tu coche, la forma como tu casa está arreglada. Todo lo que tiene que ver en contacto con nosotros tiene que ver con una forma en que modificamos los espacios, modificamos todo aquello en nuestro entorno físico que está con nosotros. Entonces, tu vestimenta es una de las cosas más importantes. Tu vestimenta habla mucho de tu marca personal, habla mucho de tus valores, de tus principios, de tus cualidades y de esa imagen que en la medida de lo posible es importante para poder conectar mejor con las personas. ¿Cuál es? Que todas esas características vayan de acuerdo a una imagen también física. Es decir, que si eres una persona honesta, responsable, disciplinada, pues de alguna manera tu vestimenta hable solo al verte de que, wow, esa persona me inspira confianza. Su vestimenta habla de una persona responsable, seria, en fin, ¿no? Así que esa parte es importante y decía, no solamente la vestimenta,
todo lo que influye en nuestra propia imagen. En las mujeres puede ser la manera de maquillarse o no maquillarse. En los hombres puede ser su arreglo personal en cuanto a su corte de pelo, su pulcritud, en fin, la limpieza de la ropa, planchada la ropa y todo lo que incluye con nuestra apariencia física y nuestros entornos. Por ejemplo, yo me doy mucho cuenta que subir al coche de una persona te dice mucho de su personalidad, mucho de su cuidado, de su entorno, de su autoestima, de sus hábitos. Y lo mismo sucede con tus cajones, con tu cocina, con tu casa. Es decir, todo esto tiene que ver con quiénes somos y cómo lo proyectamos al mundo exterior y cómo la gente nos percibe de acuerdo a eso. Pero también hay algo más sutil que tiene que ver con algo que quizá va más a nivel inconsciente y que no lo puedes definir por algo que es físico, pero de alguna manera es una energía que transmitimos. Y eso es muy importante porque a lo mejor tú dices, bueno, yo soy alegre, pero quizá nunca sonríes y entonces esa percepción no es algo que le llega, no conecta con la gente, el hecho de que tú seas alegre, por ejemplo, o que seas una persona optimista. Pero a lo mejor te sientes optimista en tus pensamientos, pero a lo mejor no hablas suficiente con ese optimismo, no comunicas ese mensaje lo suficiente cuando estás con las personas. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que esas cualidades lleguen también a los demás a través de nuestro nivel de energía? Y recuerden que esto es una cosa que científicamente está hoy tan conocida, siendo tan conocida, que nuestro impacto con alguien es no solamente a nivel físico, sino que todo lo que emanamos a nivel eléctrico y esas ondas de energía, aunque suene como metafísico, pero finalmente somos seres eléctricos, estamos vivos y generamos electricidad y nuestros pensamientos generan electricidad y ese pensamiento conecta con las emociones y eso activa centros de energía también en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo esas cualidades las vivimos de tal manera que son congruentes y activan esos centros de energía en donde si soy optimista se me nota el optimismo, si soy honesto se me nota en mi estado anímico, en mi energía que proyecto, que soy honesto, que proyecto esa credibilidad y esa confianza con las personas, que si soy amigable en mi comunicación no verbal, y en mi energía también está esa sensación de que soy una persona amigable. Entonces, son cualidades que podemos trabajar, no solamente que las tengamos, sino cómo en inglés hay varias palabras que me gustan mucho, que a veces me cuesta trabajo encontrar la traducción al español, pero una de ellas es embody, es como ponerlas en el cuerpo, o sea, cómo presentas en tu cuerpo le das vida a esas características. Otra forma de decirlo en inglés que también me gusta mucho es own it, es apropiarte de esas características o step in, o sea, pararte en ellas. Es decir, que no solamente queden en un concepto mental, sino cómo vivo yo esas características, cómo vivo yo esa honestidad, cómo vivo yo esa seguridad que le transmito a las personas, o ese ser amigable, o ser generoso, ser honesto, o ser disciplinado, o ser confiable. Es algo que siempre podemos mejorar y que va trabajándose nosotros mismos a medida que nos hacemos más conscientes de la persona que queremos llegar a ser, de ese proceso de convertirnos cada vez más en el máximo potencial de la persona que ya naturalmente somos. Ahora, ahí quiero decir algo más, que es que muchas veces a algunas personas, aún teniendo intelectualmente estas características que son hermosas, en el fondo hay alguna creencia que no permite que actuemos de acuerdo a esas cualidades. Es decir, sé que soy honesto, pero al mismo tiempo no siento que esa cualidad me ayude a tener una confianza cuando me presento ante otras personas. O sé que puedo ser amigable, sé que soy generoso, pero mi timidez no me permite mostrarlo o trabajarlo o que las personas me perciban más de esa manera. Y muchas veces eso va relacionado porque tenemos algunas limitaciones en nuestra mente de creencias, de experiencias del pasado
que de alguna manera nos hacen echarnos hacia atrás, es decir, tener todo eso hermoso, pero poner como una barrera de protección hacia nosotros mismos, donde no nos atrevemos a que fluyan, a que se muestren, a que realmente me permitan lograr más, brillar más, estar más en contacto con las personas. Y es algo común. Nos pasa, porque digo, nos pasa a todos, en algún área de nuestra personalidad todavía nos quedamos cortos en el alcance que podemos llegar a tener, nos mantenemos como detrás de la barrera, como tratando de, como no ser mucho vistos, como que prefiero no abrirme a distintas circunstancias, distintos núcleos de personas, distintas oportunidades, me quedo con las ganas, quería decir esto, quería hacer lo otro, quería probar algo, crear algo, hablar con alguien y todavía nos quedamos con esa sensación de todavía no estoy listo, es que no sé si puedo y eso es algo importante que necesitamos comenzar o mantenernos, porque yo sé que muchos de ustedes han estado en ese trabajo desde hace tiempo, pero aún siempre es algo que podemos mejorar y saber cuál de esas cualidades todavía no encontramos la manera de reflejarlas afuera o de manifestarlas afuera y qué es lo que hace que todavía no me atreva, que algunos temores al rechazo, al no, a no ser bien entendido, no ser bien recibido, no ser bien percibido, todavía hay algo que nos impide o que nos bloquea a nosotros mismos para ser esa persona que podemos llegar a ser. Esos miedos son muy humanos. Esos miedos no vienen de nuestra esencia, porque nuestra esencia justamente está basada en todas estas características hermosas de amor, generosidad, amistad, abundancia, etc. Esos miedos están más bien manejados por el ego, por esa falsa idea de nosotros mismos, esa autoestima que de pronto ha tenido sus bajones, que la vida nos ha puesto en situaciones donde quizá no nos fue bien, alguien nos trató mal, alguien no fue justo con nosotros, no fue honesto con nosotros, o intentamos hacer algo y no logramos un buen resultado, tuvimos lo que pudiéramos considerar como un error o un fracaso, o en una etapa de nuestra vida hicimos cosas que no eran justamente las más adecuadas o las más correctas y todavía seguimos cargando cosas atrás que no nos dejan movernos hacia adelante. Entonces, poder liberarnos de esos miedos, de esos temores, de ese pasado, es algo muy importante para decir, el día de hoy soy una mejor persona de lo que fui ayer, el día de hoy he aprendido lecciones que me permiten poder ayudar a otras personas de acuerdo a las lecciones que yo mismo he tenido en mi vida, he tenido caídas y me he levantado una y otra vez y eso me da la fuerza y la seguridad de que ahora tenemos con qué poder ayudar y crear un mejor futuro para muchas personas, de acuerdo a donde quiera que tú te encuentres, a las actividades que realizas, a la plataforma en la vida donde tú te estés manejando y confiar en eso. Escuchaba hoy en la mañana, siempre me gusta empezar mi día con algo que me centre en algo para trabajar el día de hoy, que es algo que yo les recomiendo mucho, algo de lectura, algo de alguna meditación, algún ejercicio, algún audio que les ponga en la mente algo donde centren su mente para que ese día tenga una intención especial. Y hoy justamente escuché un audio de un autor apellidado Holden, que hablaba de justamente de los miedos y del miedo a pararte en ser, hacer lo que te corresponde hacer en la vida, de realmente atreverte a brillar de una manera más amplia, más plena, de crear más cambio a tu alrededor, de servir más. Y él decía, el miedo nunca va a desaparecer. Si tú estás esperando prepararte más, estar más educado, leer más, bajar de peso primero, tener más seguridad en esto, leerte otro libro,
para entonces sentir que ya el miedo se fue y estar listo para comenzar a hacer algo que te has propuesto hacer, el comentario es, el miedo nunca va a desaparecer. Esos miedos siempre van a estar ahí de alguna manera porque es nuestra mente, es esa parte del cerebro que está buscando no dejar que nos atrevamos a cosas nuevas, que no nos expongamos a situaciones desconocidas, y esa es la función de esa parte de nuestro cerebro. Entonces, si entendemos eso y sabemos que esa parte de nuestro cerebro siempre va a ser una alerta, una alarma de, ay, pero ¿y si no? Ay, pero ¿y si no? Hay personas que muy fácilmente se dejan impactar por esa señal de su cerebro y entonces automáticamente se quedan guardados, protegidos en casa, sin hacer esa llamada, sin salir a la calle, sin tomar la decisión de iniciar algo, sin hacer esa propuesta de negocio o lo que sea. Entonces, el miedo nunca se va a ir y lo único que vamos aprendiendo a trabajar es a movernos a pesar del temor, a movernos y a hacer a pesar de los miedos. Y es un músculo emocional y mental también que vamos fortaleciendo porque sabemos, detectamos que está ese temor, lo podemos sentir aquí en nuestra cabeza como algo que es confusión, temor, acá, pensamientos negativos, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si me equivoco? Todos esos pensamientos negativos, pero también eso se llega a sentir, no sé si ustedes lo sientan, a veces se siente como en el corazón, en el área del corazón, en el área del plexo solar, es muy común, donde dicen siento mariposas en el estómago, es el centro de energía personal, justamente el plexo del corazón, el que en los chakras está en color amarillo, y es la seguridad personal, la fuerza personal. Entonces, ubiquen ustedes dónde en su cuerpo, que el cuerpo les da señales, nos sirve para eso, para entender dónde siento esas mariposas, dónde siento esa opresión, esa falta de respiración, es una manera de detectar en nosotros mismos qué es lo que está pasando emocionalmente, y ahí vamos a decir, wow, cuando tengo este temor, lo que siento es aquí en mi estómago hay algo. Entonces, aprender a practicar respirar, por ejemplo, trabajar en esa parte, hacer movimientos físicos ayuda mucho con esos estados de temor y de ansiedad, movernos y hacer algo que te permita avanzar, aunque sea un pequeño paso, que sea el miedo. Es decir, tienes miedo de hacer esa llamada, hazla. Y aunque no sea para el objetivo específico que tienes que hacerla, simplemente toma el teléfono, habla, saluda a la persona y di, ok, di un pequeño paso. No quería ir a inscribirme al gimnasio porque tengo la sensación, pero ve y pide informes. Es decir, haz un primer pequeño paso que te enseñe que a pesar del miedo, a pesar del temor, puedes apalancarte en todas esas cualidades que tú sabes que tienes y decir, voy a hacerlo a pesar del temor, voy a hacerlo a pesar del riesgo psicológico, porque no hay realmente un riesgo físico, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces no existe tal. Nuestro cerebro nos hace reaccionar como nuestra vida dependiera de eso, pero en realidad no es así. Y entonces poder trascender eso. Así que quiero leerles un pequeño párrafo de un libro que me encanta de Marianne Williamson, que habla de el don del cambio. Y dice, una guía para transformar tu vida radicalmente. Y justamente ella habla de cómo a veces nos detiene esos miedos. Ella dice, si alguna vez llegaste a pensar, soy un perdedor, intento una y otra vez, siempre fracaso, párate ahí mismo. Borra esa grabación con otra grabación nueva. Dígase con énfasis, ya sea en silencio o en voz alta, soy la mejor persona del mundo, soy una gran persona. Dios solo crea perfección, Dios me ha creado. Reconozco mi valor incalculable a pesar de mis errores, por los cuales sé que puedo aprender de ellos y crear a partir de ellos. Soy una creación perfecta y en este momento le pido al universo que me devuelva reflejada hacia mí la grandeza que está en mi interior. ¡Wow! Así que qué hermoso poder
confiar en que todos tenemos una grandeza interior que debemos cada vez más ponerla al servicio de todo aquello que hacemos, aprender a distinguir y trabajar en nuestras cualidades y encontrar una manera de crear naturalmente esa energía que tiene que ver con esas cualidades, porque a lo mejor alguna de esas cualidades teóricamente está, pero no la estamos llevando a la práctica. Tener una forma de evaluarnos en nuestros pensamientos, de aprender que podemos detectar un pensamiento negativo en el momento que surge, en vez de que lo detectemos cuando pasó media hora que estamos rumiando un pensamiento negativo, una preocupación, un por qué no hacer las cosas, en vez de encontrar ese pensamiento, pararlo ahí e inmediatamente cambiarlo, así como frases como este libro, afirmaciones positivas, algo que tú estés leyendo, una canción que hable de crear, de moverte, de afirmar la parte grande en ti, la grandeza de ti, y dar ese primer paso y decir, me estoy escondiendo, no estoy haciendo las cosas, tengo algo que hacer y lo estoy dejando para mañana, lo estoy dejando para la noche, pero llega la noche y lo dejo para otro día y ya lo dejé para la otra semana y pasó un mes y tampoco lo hice, y ese procrastinar o dejar para después es el miedo que nos está diciendo, espérate, todavía no estás listo. Pero en ese espérate, todavía no estás listo, se nos puede pasar la vida entera. Por eso es tan importante volver a reconsiderar estas habilidades, estas capacidades, estas cualidades que todos tenemos, reconocerlas, agradecerlas, saber que algunas fueron parte de tu educación, pero que hay unas que fueron un regalo que vino de arriba, confiar en ellas, agradecerle al universo o como tú le des ese nombre y te comuniques con esa fuerza y decir gracias por estas cualidades que me diste porque son para algo. Déjame mostrarlas, déjame vivirlas sin miedo y déjame trascender esos temores para poder convertirme en la persona que tiene tantas cosas por hacer y tantas personas a quien ayudar. Así que espero que este pequeño mensaje les inspire, les ayude, les apoye y que sea lo que sea que estén haciendo en su vida y sea cual sea el temor o el miedo que en este momento puede estarles diciendo o el pensamiento que esté tratando de convencerlos que ustedes no están listos para dar ese gran paso o ese pequeño paso, ustedes están más que listos y el universo está esperando que den ese paso. Así que muchas gracias, amigos. Nos estaremos viendo próximamente en algún otro pequeño video. Bye.